Hola, buenos días, tardes o noches. En las siguientes diapositivas veremos algunas neoplasias benignas de diferente origen, que ustedes tendrán que diferenciar en base a los criterios que se les van a dar. Soy Dira Rangel, becaria del Departamento de Patología. Les dejo aquí el link y mi usuario de Facebook por si al final les queda alguna duda, me pueden mandar un mensaje. La primera patología que veremos será osteocondroma. El osteocondroma es un tumor benigno con una cubierta de cartílago que está unido al hueso subyacente por un pedículo óseo. Los osteocondromas aparecen solo en los huesos de origen endocondral y se localizan en la metáfisis, cerca del cartílago de crecimiento de los huesos tubulares largos, entre ellos los más comunes en el fémur distal, tibia proximal y húmero proximal. En el libro de base menciona también la rodilla. La afectación de huesos como la escápula, costillas y vértebras es rara, pero puede ocurrir. Es un proceso neoplásico de origen mesenquimatoso, es decir, que es un tumor formador de cartílago. Recuerden muy bien su origen mesenquimatoso, puesto que esto les ayudará para diferenciar las próximas neoplasias, tanto benignas como malignas. Puede aparecer de manera esporádica o relacionada al síndrome de exostosis hereditaria múltiple. Aunque no se conoce la etiología exacta de estos crecimientos, se cree que una porción periférica de la fisis se hernia de la placa de crecimiento. Esta herniación puede ser idiopática o puede ser el resultado de un traumatismo o una deficiencia del anillo pericondrial. Cualquiera sea la causa, el resultado es una extensión anormal del cartílago metaplásico, que responde a los factores que estimulan la placa de crecimiento y por lo tanto produce un crecimiento de exostosis. Este cartílago se organiza en una estructura similar a la epífisis. A medida que se estimula este cartílago, se produce la formación de hueso, desarrollando un tallo óseo o un pedículo óseo. Se cree que esta teoría explica el hallazgo clásico del osteocondroma asociado con una placa de crecimiento y que crece lejos de la fisis mientras mantiene su continuidad medular. También se cree que la teoría explica el comportamiento clínico de la exostosis, que crece solo hasta la madurez esquelética. Es decir, que mientras el hueso normal va creciendo madurando, el del osteocondroma igual, sin causar síntomas, por lo cual se diagnostica normalmente hasta la segunda década de la vida. En cuanto a lo cromosómico, ambas están asociadas con mutaciones de pérdida de la función de los genes EXT1 del cromosoma 8, EXT2 del cromosoma 11 y EXT3 del cromosoma 19. Una mnemotecnia que les puedo decir para que se aprendan los cromosomas es que se aprendan los números 8 y 11. Los suman y les da 19. O como en el dibujo que les puse ahí, se pueden imaginar un 11 y arriba un 8 en horizontal formando un hueso, e igual lo suman, les da 19. Estos genes codifican enzimas que sintetizan glucosaminoglucanos para el crecimiento del cartílago. La disminución o la alteración de los glucosaminoglucanos pueden impedir la regulación del crecimiento del cartílago, alterando la diferenciación de los condrocitos y de la formación ósea. Son frecuentes, aproximadamente son el 35% de los tumores óseos benignos y el 10% de todos los tumores óseos. Son solitarios hasta en un 85% y tienen predominio en hombres en una relación 3:1. Como ya les había mencionado, la mayoría son diagnosticados en la segunda década de la vida. Prácticamente son más comunes en hombres jóvenes, entre 10 y 20 años. Los osteocondromas son sésiles o pediculados y su tamaño oscila entre 1 y 20 centímetros. La cubierta está formada por cartílago hialino benigno de grosor variable y en la periferia está cubierto por pericondrio. El cartílago muestra un crecimiento desorganizado y sufre una osificación endocondral, de manera que forma hueso con todos sus elementos normales: médula ósea, hueso esponjoso y cortical. Es decir, la cortical del pedículo se fusiona con la cortical del hueso en el que se asienta, por lo que la cavidad medular del osteocondroma está en continuidad con la del hueso subyacente. Aquí les puse 3 imágenes de 3 macros diferentes, señalados con flechas blancas. En la imagen número 1 se puede ver un osteocondroma bilobulado. En la imagen número 2 se aprecia el pedículo unido al hueso normal, con su capuchón cartilaginoso, y en la imagen número 3 podemos ver un osteocondroma en un corte longitudinal,
para ver así su porción ósea y medular con su capa cartilaginosa. Bueno, ahora veremos lo que yo considero más importante, que es el micro. Y pues vamos a tener en mente ciertos parámetros que debemos buscar en el corte. Lo primero es que la médula ósea se encuentre respetada, es decir, que no tenga ningún cambio patológico y se vea normal. Solo tiene sus dos componentes, que son la médula roja y la médula amarilla, que explicaré en los siguientes cortes. El siguiente parámetro que debemos buscar es el cartílago con sus capas de osificación. La fase en reposo, que es la primera. Luego la proliferativa, donde veremos un patrón en pila de monedas característico. La tercera es la hipertrofia, que asemeja a las de mariposa. Y la última, muerte celular, donde podemos encontrar depósitos de sales cálcicas. Y pues nada más mencionando que la célula neoplásica de este corte va a ser el condrocito. No es una célula característica, pero saber qué es la célula neoplásica de este corte. Y pues nada más mencionar que no hay tampoco una tinción característica, todo lo que vamos a ver en adelante es una tinción H y E. Bueno, empezaremos con lo que es la primera imagen o el primer corte que veremos hoy de osteocondroma. Vamos a recordar que en el cartílago vamos a encontrar sus células, que son los condrocitos, que van a tener un aspecto basófilo o un tono basófilo, con núcleos redondos o también pueden ser ovalados, los cuales se encuentran dispuestos en diferentes maneras de acuerdo a su fase. Y pues vamos a recordar que siempre al ver un corte nos vamos de la periferia hacia el centro, en este caso en la parte superior. Ahí tenemos señalado con flechas lo que es el pericondrio, que tiene un tono o un aspecto acidófilo. Continuando hacia el centro o debajo de este pericondrio se encuentra lo que es el cartílago hialino, de un tono basófilo, con sus condrocitos distribuidos en sus diferentes fases. Y abajo de este capuchón se encuentra lo que es el tejido preservado, conformado por la médula ósea y sus trabéculas óseas. En esta segunda imagen tenemos el mismo corte que el anterior, pero con un mayor objetivo, en la que podemos ver las fases de la osificación endocondral más claramente, igual ahí están señaladas. En la parte superior, es decir, la periférica, alcanzamos a ver un poco del pericondrio anterior, que pues ya habíamos mencionado que es una capa de tono acidófilo. Y propiamente debajo de esta lo que es la primera fase donde los condrocitos se encuentran en reposo. Luego vemos el patrón característico en pila de monedas. De la fase proliferativa, donde los condrocitos se encuentran juntos. Continuando con la fase hipertrófica, los condrocitos se asemejan a las de mariposa al estar juntos y con una apariencia grande. Por último, podemos ver la fase de muerte celular de los condrocitos con los depósitos de sales cálcicas en su interior. En este corte podemos ver otro enfoque de las diferentes áreas que se presentan en el cartílago. Les recomiendo que se vayan deteniendo cuando lo necesiten para que puedan diferenciar las fases de la osificación. En la parte superior podemos ver la zona de reposo o de reserva en la que se sitúan los condrocitos aislados. Continuando con la zona de proliferación, en la parte izquierda, los condrocitos se multiplican activamente y se disponen formando pilas o columnas de células. Entre estas últimas se encuentra la matriz cartilaginosa. Después, en la parte inferior derecha, la zona de cartílago hipertrófico presenta crecimiento y vacuolización de los condrocitos, además de aumento de las lagunas cartilaginosas y una mayor condensación de la matriz. Por último, en la zona de muerte celular, mediante un proceso de diferenciación, las células mesenquimáticas transportadas por la sangre se transforman en osteoblastos. Estos forman laminillas, trabéculas y espículas óseas. Otras células mesenquimáticas originan células de la médula ósea hematopoyética. En la siguiente imagen podemos ver cómo el cartílago, que ya describí anteriormente, está con todas sus capas
o etapas de osificación completas. Otro dato muy importante y en lo que me quiero enfocar en esta diapositiva es que el espacio que está por debajo de él, o sea, el centro del hueso, es hueso esponjoso. Hay que recordar que en él estaban las trabéculas óseas, que aquí se las marco. Tienen una coloración acidófila y pues están dentro del centro del hueso. Recordamos que tenemos al hueso esponjoso y el hueso compacto. El hueso esponjoso está rodeado por médulas óseas y pues quiero que las reconozcan. Igual las trabéculas óseas que tengo marcadas, quiero que les pongan mucha atención y pues en ellas también va a haber vasos sanguíneos y osteocitos. Entonces, por eso desarrollan una coloración acidófila. Como vemos, entre las trabéculas podemos ver médula ósea. Y hay que recordar cómo se compone esta médula ósea. Esta tiene dos componentes, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Recordaremos que normalmente la médula ósea en los recién nacidos es de coloración roja y se empieza a transformar a partir de los 5 o 6 años en extremos de los huesos largos y empieza a tener los dos tipos de médula. Y el osteocondroma principalmente lo tenemos en estos huesos, por eso en estos cortes podemos ver las dos médulas. La médula roja, como podemos verla, es la que tiene actividad hematopoyética. Su coloración es acidófila por el contenido de eritrocitos y los estadios previos ricos en hemoglobina, como cuando vemos eritrocitos en un vaso sanguíneo. Podemos ver inclusive en algunos cortes más cercanos este tipo de células adentro. El comportamiento hematopoyético en estas zonas está ocupado por células hematopoyéticas, incluidas algunas células de estroma o de tejido conectivo reticulado. En la mayoría de los casos ya habíamos mencionado que ocurre en la segunda década de la vida, por lo cual encontraremos también médula amarilla. Esta no tiene actividad hematopoyética, es decir, que se encuentra inactiva, por lo cual va a contener adipocitos, por eso su nombre médula ósea amarilla. Entonces, el comportamiento hematopoyético de la médula ósea amarilla está casi ocupado en su totalidad por grasa, por lo cual cuando hacemos una tinción de H y E, la grasa no se tiñe y por eso lo vamos a ver de color blanco o transparente. Quiero que piensen en esto porque es lo que se ve normalmente y pues así se va a ver las médulas y las trabéculas. Podemos ver la misma imagen pero con mayor objetivo, es decir, de una visión más de cerca. Podemos ver las médulas óseas, donde la amarilla en la parte superior se ve muy característica con los adipocitos o el tejido graso celular. Y pues también vemos las trabéculas que ya habíamos mencionado de color acidófilo y la médula ósea roja presente. También el cartílago con sus fases ya mencionadas. Esta va a ser la última imagen o el último corte que vamos a ver del micro, donde pues vamos a ver lo que ya mencionamos, la médula ósea tanto amarilla como roja, las trabéculas que ahí se ven muy bien en su tono acidófilo y el cartílago que ya habíamos mencionado y por último el pericondrio. Es muy importante que se fijen en la médula ósea. Ya sé que se lo repetí muchas veces, pero sí considero que es muy importante, ya que más adelante van a ver un corte de neoplasia maligna donde la médula ósea no va a estar respetada. Por eso hago mucho énfasis en esto, para que la puedan identificar y a un futuro, en sus próximas clases, la comparen con la que va a estar en el corte de osteosarcoma. En relación al cuadro clínico, son de crecimiento lento, que pueden producir dolor si se comprime un nervio o si se fractura el pedículo. Sin embargo, la mayoría de las veces los pacientes son asintomáticos. Los tumores sintomáticos se tratan mediante extirpación simple. Pocas veces en los casos esporádicos, pero con más frecuencia en la exostosis hereditaria múltiple, hasta en un 20%, el osteocondroma progresa a condrosarcoma, siendo una neoplasia maligna.
Podemos ver en las tres radiografías la forma característica de Z, también llamada hongo. Ahí se las marqué con unas flechas amarillas. La primera imagen se ve en el fémur proximal, la segunda en el fémur distal y la última imagen en la porción distal de la tibia, donde la lesión forma un ángulo agudo con la corteza del fémur y el capuchón cartilaginoso se apunta lejos del epífisis adyacente. También arriba viene la representación gráfica del crecimiento del osteocondroma, donde podemos ver que es continua con el hueso subyacente y contiene su cartílago, su hueso y su médula ósea. Les dejo la bibliografía por si quieren revisar más a fondo el tema. Igual les recuerdo que si tienen alguna duda me pueden mandar un mensaje y pues muchas gracias por su atención. Hola, soy Liliana Hernández. El órgano afectado por los lipomas comprende los tejidos blandos, que se constituyen por vasos linfáticos, vasos sanguíneos, nervios, tejido adiposo, músculos, tendones, ligamentos y cartílago, por lo cual no se confina a una parte o región corporal. Lo podemos encontrar desde pies a cabeza, pero diversos estudios y diversas investigaciones sí dictan que hay algunas regiones corporales que tienen una mayor tendencia o es más común encontrarlos. Más adelante veremos esto en el cuadro clínico. El proceso es una neoplasia benigna, como el resto que vemos en esta clase, pero es muy importante que puedan diferenciar si son neoplasias benignas de tipo mesenquimatosa o epitelial o inclusive mixta. En este caso hablamos de una neoplasia benigna mesenquimatosa porque la célula neoplásica o la célula que da origen a este lipoma son los adipocitos maduros. Y la etiopatogenia, realmente no hay una explicación como tal a cuál es el origen verdadero de los lipomas. Sin embargo, a través de algunas investigaciones se concluye que rearreglos en el cromosoma 12, específicamente en su brazo largo, es lo que compone el origen de esta neoplasia, que son los lipomas. Algunas poblaciones, la alteración cromosómica que existe pues es a nivel del cromosoma 1. Ahora hablemos sobre la epidemiología de los lipomas. Se asocia fuertemente a personas con obesidad. Es frecuente que veamos en estas personas pues los lipomas, por lo cual si recordamos un poco, México es uno de los países que lidera las listas a nivel mundial de obesidad, tanto infantil como en adultos. No nos sorprenda que en estos pacientes algunas de las lesiones dermatológicas que podemos llegar a encontrar son los lipomas. Es más frecuente en adultos de mediana edad y raro encontrarlos en pacientes pediátricos. Indistinto su distribución en hombres y en mujeres, realmente el porcentaje es muy parecido. Bueno, en el macro, ahora veremos, si se dan cuenta en la imagen inferior, es una masa lobulada amarillenta. Amarillenta y nos remonta un poco a la similitud que hay con el tejido adiposo normal. Además es brillante, tiene un aspecto gomoso, encapsulada, es una de las características que le confiere que sea una neoplasia benigna y no se encuentra adherida a la piel subyacente, es decir, no está invadiendo los tejidos cercanos a esta y no se encuentra propiamente pegada a esta piel. Las lobulaciones que vemos al macro de los lipomas pertenecen o son propiciadas por tabiques de tejido conjuntivo que vamos a ver un poco más adelante en el micro. Y bueno, continuemos ahora con el micro. Ahora hablemos sobre el microscopio, lo que veríamos nosotros al microscopio. Cuando ustedes agarran esta laminilla en el laboratorio, lo que encontrarían es una laminilla prácticamente transparente, y esto es debido a la técnica histológica que conlleva, donde hay un borramiento de las grasas, y aquí pues se tiñen con hematoxilina y eosina. No utilizamos una tinción especial, pero sí se requiere de una tinción especial para poder nosotros ver el citoplasma lipídico de estos adipocitos maduros que conforman el lipoma. En sí, en el micro se describe como una proliferación de adipocitos maduros de diferentes tamaños que se encuentran rodeados de tabiques de tejido conectivo, además de presentar una cápsula, y también vamos a poder encontrar la presencia de vasos sanguíneos. Si se dan cuenta en la imagen que tenemos en la pantalla, pues es muy tenue el color. Esto se debe a que pues no tenemos de una tinción especial para poder pigmentar el citoplasma de los adipocitos, y algo que sobresale pues es la cápsula en la periferia, es la cápsula de nuestro lipoma.
Además de esto, podemos ver en el interior del corte un puntilleo que correspondería con los núcleos de nuestros adipocitos. Sabemos que los adipocitos normales tienen un citoplasma muy prominente de lípidos, tanto que nuestro núcleo se encuentra desplazado hacia la periferia. Y en este caso, en los adipocitos del lipoma, es prácticamente el mismo tipo de adipocitos que en el tejido adiposo normal. Lo único que puede llegar a cambiar es que en el citoplasma de estos adipocitos neoplásicos encontramos un mayor contenido de lipoproteína lipasa. Bueno, este es un acercamiento de la imagen previa donde vemos que siempre hay que recorrer nuestro corte desde la periferia hacia el centro. En este caso, en la periferia encontramos con la flecha verde marcada la cápsula, la cual es muy delgada, y esta se compone de tejido conectivo. Después vemos en la flecha morada los adipocitos que conforman el lipoma, y estos son de diferentes tamaños. A diferencia del tejido adiposo normal, donde los adipocitos son de tamaños regulares, aquí los tamaños de los adipocitos son de muy diferentes tamaños, algunos grandes, algunos pequeños, como se pueden dar cuenta. Además, si pueden ver de un puntilleo basófilo que corresponde con el núcleo a la periferia de nuestros adipocitos, y un citoplasma que no se tiñe debido a que no tenemos la presencia de las tinciones especiales. En la flecha amarilla pueden ver la presencia de un vaso sanguíneo, que también es común que encontremos. Estas son las características: la cápsula, que nos indicaría una neoplasia benigna, los adipocitos, que tienen núcleo en la periferia y además de diferentes tamaños, y la presencia de vasos sanguíneos. Otra de las características que veríamos son los tabiques, que a continuación veremos. En esta imagen vemos los adipocitos que están como separados un poco por esos tabiques de tejido conectivo, que son muy claros. Vemos una tinción un poco más basófila, y esto corresponde con los tabiques de los cuales les hablé. Al macro veríamos, o los cambios que conforman debido a estos tabiques, son las lobulaciones pequeñas que vemos en la superficie de los lipomas. Y como igual previo en otras imágenes, aquí vemos un adipocito, son de tamaños diferentes y su núcleo se encuentra hacia la periferia. Aquí vemos otra de las características importantes y resaltadas en la flecha roja, que se encuentra hacia la periferia y corresponde a la cápsula de nuestro lipoma. Recuerden que es una de las características para que nosotros podamos hablar que se corresponde con una neoplasia benigna. Y vemos por debajo de nuestra cápsula, más hacia el centro, nuestros adipocitos. Son adipocitos prominentes, adipocitos pequeños, y su núcleo se encuentra hacia la periferia, además de presencia de pequeños vasos sanguíneos. Es importante que no nos confundamos, porque ya hemos visto tejido adiposo en el microscopio previamente y hablábamos de algunas células en anillo de sello, por ejemplo en hígado, pero aquí no son células en anillo de sello, o sea, aquí realmente son adipocitos. Allá veíamos que son células que tienen inclusiones lipídicas, aquí realmente son células que su citoplasma normalmente se constituye de lípidos, no son células en anillo de sello. Aquí vemos una imagen un poquito borrosa, pero es para que puedan diferenciar las distintas partes que vemos en un lipoma. Vemos adipocitos, su núcleo en la periferia, y entre adipocito y adipocito vemos pequeños capilares o inclusive vasos sanguíneos, debido a que entre los adipocitos hay pequeños tabiques de tejido conectivo que además tienen esta presencia de capilares. Podemos encontrar fibroblastos y en sí estos tabiques. Esto es importante que lo recalque, porque en sí la célula neoplásica involucrada son adipocitos maduros tabicados. Ahorita como quiera lo recapitularemos un poco, pero es muy importante que recuerden, son adipocitos maduros tabicados, y en sus tabiques que vemos la presencia de esos capilares. En esta otra imagen vemos igual adipocitos con sus núcleos en la periferia, y aquí los tabiques son un poco más prominentes, donde en los tabiques, además de que encontramos el tejido conectivo, pues encontramos estos pequeños capilares.
Recuerden, son adipocitos maduros tabicados. Aquí vemos otro corte de lipoma. En la flecha azul se señalan los tabiques de tejido conectivo, que pues al macro le van a dar las lobulaciones en la superficie de los lipomas y los adipocitos con su núcleo excéntrico. Realmente, si se dan cuenta, el corte del lipoma es muy sencillo de distinguir y los componentes son sencillos de localizar. Recuerden, son tabiques, adipocitos, cápsula, vasos sanguíneos y algunos capilares que podemos ver, pero realmente los componentes son muy fáciles de poder encontrar y los adipocitos pues son de diferentes tamaños. Ahora, algo importante de lo que no habíamos hablado es el cuadro clínico, cómo se van a presentar. El paciente va a acudir a consulta porque pues presenta una tumoración y pues a la palpación es una masa blanda, móvil e indolora. Esta masa se puede encontrar en regiones proximales de extremidades, hombro, tronco, incluyendo también cuello y espalda. Y va a diferir mucho la presentación entre mujeres y hombres. En las mujeres van a ser lipomas únicos y superficiales, mientras que en los hombres van a ser múltiples y profundos. Es raro que encontremos estos lipomas en cavidad oral, páncreas e inclusive intestino, pero ha habido reportes de casos donde en estas localizaciones sí se han encontrado lipomas. En la imagen superior derecha vemos con un círculo de líneas punteadas blanco la presencia de un lipoma en la parte de la espalda de nuestro paciente. Además, la célula neoplásica, ya lo recalqué a lo largo de que vimos el microscopio, pues corresponde con un adipocito maduro tabicado. En síntesis, el cuadro clínico pues llega a la consulta de un paciente de mediana edad que presenta una tumoración en las regiones superiores de las extremidades o en el tronco o inclusive en cuello. Y a la palpación pues es, como ya lo dijimos, se puede deslizar, es blanda y no produce dolor. Recordemos cuál es la única variante de lipoma que produce dolor, es el angiolipoma. ¿Cómo se diferencia el lipoma convencional del angiolipoma? El angiolipoma tiene una rica vasculatura a diferencia de nuestro lipoma convencional. La tinción que vamos a utilizar para este corte es rojo oleoso, sudán 3 y 4 y negro sudán. Esto es debido a que nos van a permitir ver el citoplasma lipídico de nuestros adipocitos maduros que conforman los lipomas. En la imagen de la izquierda podemos ver la tinción de adipocitos con rojo oleoso y en la imagen de la derecha e inferior el tejido adiposo que se tiñe por medio de sudán 4. Estas imágenes no pertenecen al lipoma, pero las puse como ejemplo para que ustedes pudieran ver cómo se ve teñido el tejido adiposo o los adipocitos por medio de estas tinciones que se utilizan para poder ver su citoplasma ricamente en lípidos. Ahora hablemos sobre el tratamiento. Probablemente ya conozcan a Dr. Pimple Popper, que aparece en la imagen. Es una dermatóloga que se dedica, o que tiene un programa más bien, y una página en Instagram donde pues expone sus casos clínicos de extirpaciones, como en este caso la extirpación de 68 lipomas en el brazo de un paciente. Numerosos, paciente masculino, se correlaciona con el cuadro clínico. Recordemos que en hombres son numerosos y profundos, mientras que en las mujeres son superficiales y únicos. Aquí vemos un GIF de cómo pues, es la extracción de un lipoma y pues es realmente el tratamiento, la extirpación. ¿Por qué la extirpación? Bueno, más bien es por fines cosméticos, pero en ocasiones puede ser porque se produce un síndrome de compresión debido a que sabemos que involucra los tejidos blandos. Los tejidos blandos a su vez se componen pues de vasos linfáticos, vasos sanguíneos y nervios, y si comprime estas estructuras pues se producen síntomas de tipo nerviosas o de tipo vasculares, que finalmente es mejor retirar o extirpar estos lipomas para que no produzcan más síntomas en los pacientes. Y cuando realmente no comprometen del todo la función o la fisiología normal, pues son meramente pues por fines cosméticos, como pueden ser en el cuello, en el cuero cabelludo
es por eso que se prefiere su extirpación, como es el caso de este paciente. En la imagen pequeña vemos cómo se encontraba o se deslizaba el lipoma de nuestro paciente en su palma, y en la imagen grande vemos cómo se le está extirpando. Debido a su localización, pues se prefiere su extirpación, porque puede ser un poco incómodo el realizar diferentes actividades. En estas imágenes son otras formas de presentación de los lipomas. En la imagen de la izquierda, recuerden que una localización rara de estos lipomas son la cavidad oral, y podemos ver aquí en el fondo pues un lipoma. Además, en la imagen del medio vemos un lipoma en el cuero cabelludo de este paciente, y los lipomas pueden llegar a medir entre 2 a 6 centímetros, pero hay unas variantes del lipoma gigante donde pues la extensión puede ser inclusive del tamaño del muslo. En la imagen de la derecha vemos cómo en ambas piernas del paciente pues tenemos un gran número de lipomas, correlacionado con que en los hombres vamos a encontrar lipomas múltiples, mientras que en las mujeres vamos a encontrar lipomas únicos. Finalmente vemos este caso de una paciente que presenta un lipoma gigante a nivel de la espalda. Vemos que es una paciente con sobrepeso u obesidad, y pues esto nos recalca un poco como la presentación del cuadro clínico y la epidemiología. Son pacientes que tienen lipomas, son pacientes que tienen obesidad, son pacientes en el caso de las mujeres en que las lesiones son únicas y superficiales, mientras que recordemos que los hombres son profundos y múltiples. En síntesis, vamos a decir que los lipomas son lesiones o neoplasias benignas de tipo mesenquimatosa que se producen a nivel de los tejidos blandos. Además, el evento que da paso a este son rearreglos en el cromosoma número 12, principalmente a nivel de su brazo largo. En la epidemia son pacientes obesos, son pacientes de mediana edad y no hay predilección entre los sexos entre hombre y mujer. Bueno, lo más importante es que también las tinciones son para poder ver para poder ver el citoplasma lipídico, que son rojo oleoso, sudan 3 y 4 y negro sudan. Y la célula neoplásica que da origen a esta neoplasia benigna mesenquimatosa son los adipocitos maduros tabicados. Bueno, en síntesis, pues es todo lo que vimos a lo largo de esta clase. Si tienen alguna duda, como ya les comenté al inicio, en la primera slide pueden encontrar mi página de Facebook, pueden mandarme un mensaje si tienen alguna duda en referente al tema. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Durán, soy becario de patología. El nombre de la patología es adenoma de tiroides. Recordar que es muy importante saberse muy bien todos los nombres de todos los cortes. El órgano es la glándula tiroides. Esta glándula es un órgano endocrino que su función principal es la de secretar hormonas tiroideas. Esta glándula se encuentra en la parte anterior del cuello, delante de la laringe, formada por dos lóbulos laterales conectadas por un istmo central. Esta glándula está segmentada por tabiques y estos segmentos cuentan con alrededor de 20 a 40 folículos tiroideos. En las imágenes de la izquierda podemos ver la histología normal de la tiroides y podemos ver que los folículos tiroideos están llenos de coloide y a su alrededor están las células foliculares, y estas células son las que cobran importancia en esta patología. Las otras células que se encuentran en la tiroides son las células parafoliculares o células claras o células C. El proceso de esta patología es una neoplasia benigna de origen epitelial, y aquí cobra la importancia de las células foliculares porque son las que van a proliferar en esta neoplasia benigna. Por lo tanto, también se le denomina a esta patología adenoma folicular. Esta enfermedad se manifiesta con un nódulo único en la región anterior del cuello. Hay otras patologías en la tiroides donde encontramos nódulos múltiples, pero si encontramos un nódulo solitario, es más frecuente que sea neoplásico a que si encontramos nódulos múltiples. Son más frecuentes en la mujer, con una proporción de 4/1 o de 6/1. La incidencia aumenta con la edad. También la incidencia aumenta con un antecedente de radioterapia en la zona de cabeza y cuello. Estos nódulos suelen ser encontrados en una exploración física convencional sin que el paciente no tenga ningún síntoma.
Entre el 1 y el 10% de la población adulta tiene nódulos tiroideos. Es más alta la prevalencia en las zonas con bocio endémico. Estas zonas son principalmente zonas montañosas donde carece el yodo en su dieta. Son más frecuentes los nódulos benignos que malignos, con una proporción de 10/1. Aún así, existen 15.000 casos nuevos al año en Estados Unidos de carcinomas tiroideos. En la etiopatogenia vamos a tener mutaciones en el receptor de TSH, que es el más importante, mutaciones de RAS, y es muy importante recalcar que esta enfermedad no son precursoras de cáncer. En esta diapositiva podemos ver imágenes sobre los adenomas foliculares. En la imagen superior derecha podemos ver una imagen de un paciente que tiene en su región anterior del cuello una tumoración en su lado derecho, única, unilateral, y esto hace que pierda la simetría el cuello de esta paciente. En las imágenes de abajo podemos ver imágenes de ultrasonidos. Este estudio de imagen es muy bueno para detectar nódulos tiroideos. Y en estas imágenes ahí están delimitados estos nódulos. El tamaño promedio de los nódulos es de 3 centímetros, pero claro que puede variar de entre 10 centímetros hasta 1 centímetro. Y así también va a variar su sintomatología, depende de su tamaño y también de su funcionalidad, que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a explicar cómo se clasifican los tipos de nódulos y adenomas. Y esta clasificación es en base a que si producen hormonas tiroideas o no, que si son funcionales o no. Los funcionales los vamos a denominar nódulos calientes y los no funcionales los vamos a denominar nódulos fríos. Esto es posible determinarlo con una gammagrafía, que son las imágenes que tienen en esta diapositiva. Esta consiste en ponerle yodo reactivo al paciente y con esta gammagrafía podemos ver si el nódulo capta o no el yodo para poder así producir hormonas tiroideas. En la imagen superior derecha pueden ver una imagen de un nódulo frío. Ahí se puede ver una estructura bien delimitada que no está captando ese yodo, así que lo vamos a denominar nódulo frío y este paciente no va a tener sintomatología de hipertiroidismo porque ese nódulo no está produciendo hormonas tiroideas. En la imagen inferior izquierda sí pueden ver un nódulo funcionante que capta más el yodo, por lo tanto este paciente es probable que sí tenga síntomas de hipertiroidismo. Y igual en la imagen inferior derecha, ahí se puede ver un nódulo caliente en el lado derecho del paciente. El cuadro clínico de los pacientes van a variar dependiendo si tienen un nódulo caliente, un nódulo frío o el tamaño del nódulo. Lo más común es que veamos pacientes con nódulos no funcionantes y que solo sean unas masas solitarias, indoloras, unilaterales y móviles. Esta última es una característica muy importante de las neoplasias benignas. Si la neoplasia es un poco más grande, pueden causar síntomas compresivos o síntomas locales, que hay a las estructuras adyacentes como la tráquea o esófago, y se va a presentar como dificultad al tragar o compresión traqueal, inclusive hasta disnea, etc. En un nódulo caliente, o también llamado adenoma tóxico, es lo que ya mencionamos, que pueden haber síntomas de hipertiroidismo o tirotoxicosis, que son taquicardia, palpitaciones, intolerancia al calor, piel enrojecida, caliente y sudorosa, pérdida de peso, aumento del apetito, etc. Como lo mencioné anteriormente, es frecuente detectar estas tumoraciones en una exploración física convencional, y la manera de hacerlo es colocar nuestras dos manos en la cara anterior del paciente e intentar empujar la tiroides hacia el otro lado para poder palparla mejor del otro lado del que estamos empujando y viceversa.
La sintomatología más frecuente que vamos a ver en estos pacientes son una sintomatología como con un nódulo frío, sin síntomas de hipertiroidismo. Normalmente los pacientes están eutiroideos, pero cuando se presenta los nódulos calientes, podemos estar un poco más tranquilos porque es más probable, y bueno, es muy probable que tengan una neoplasia benigna. Al macro lo que vamos a ver va a ser un nódulo único encapsulado. Esta cápsula va a ser lo más importante y lo más característico de este corte. Esta cápsula lo va a delimitar del resto del parénquima. Va a ser esférico, sólido y va a variar de color gris blanco a rojo marrón. Puede haber zonas con hemorragia, fibrosis, necrosis, calcificaciones y cambios quísticos. Estas características son un poco la excepción en esta neoplasia benigna porque son más frecuentes vistas en neoplasias malignas. En las imágenes del lado izquierdo podemos ver una cápsula muy predominante que va a ser lo más importante, y en la imagen inferior podemos ver el adenoma folicular con su cápsula y con fibrosis central, como ya lo mencionamos. En esta diapositiva son otras imágenes de adenomas foliculares. Aquí podemos ver otras características al macro de estos adenomas. En la imagen izquierda podemos ver muy bien también delimitada la cápsula y podemos ver hemorragia, también podemos ver fibrosis. En la imagen derecha podemos ver también la cápsula, podemos ver necrosis en un ya estadio más avanzado y también cambios císticos. Bueno, ahora lo más importante, al micro, lo primero que tenemos que hacer es identificar el órgano en donde estamos. Creo que con eso no hay ningún problema porque el tejido tiroideo sí es diferente a los demás tejidos y es fácilmente reconocible por, por sus folículos tiroideos, por su coloide y por el epitelio folicular que es cúbico de los folículos tiroideos. Así podremos identificar que estamos en tiroides. Ahora centrarnos en la patología. Aquí es muy importante la cápsula y va a ser lo más importante y es lo que va a estar dividiendo el adenoma del tejido normal. Ahí en la imagen de la diapositiva se puede ver muy bien la separación de estos dos tipos de tejido por la cápsula. Además, en la parte del adenoma se nota mucha celularidad, por eso podemos saber que esa es la parte del tumor. También en este corte no se aprecia tanto, pero va a haber un aumento de tamaño de los folículos tiroideos en la parte del adenoma y también proliferación de células foliculares que en esta imagen sí se puede apreciar muy bien. En esta imagen también se puede ver muy bien la cápsula delimitando las dos porciones de tejido. Esta cápsula sí se ve muy predominante. Aquí lo que va a variar un poco es el tejido del adenoma. Lo que aquí está ocurriendo es que está haciendo unos folículos tiroideos muy chiquitos. Por eso la diferencia del tejido adenomatoso y el tejido normal. Al contrario de la imagen pasada, donde los folículos tiroideos estaban más grandes. En esta imagen no puse la cápsula, que es lo más característico, pero sí podemos aquí ver los folículos tiroideos de un inmenso tamaño a comparación de otros que se ven ahí mismo en la imagen, y también es otra característica del adenoma folicular, la gran variación de tamaño entre folículos tiroideos también nos puede dar una idea de que es un adenoma folicular. Ahora aquí también en esta imagen podemos ver los folículos grandes de la parte del tejido del adenoma. También podemos ver la cápsula y el tejido normal.
Como esta es una neoplasia benigna, estas neoplasias suelen tener un crecimiento expansivo, por lo que el parénquima de fuera del adenoma va a estar comprimiéndose por este crecimiento autónomo. Por lo tanto, va a cambiar un poco la forma de los folículos tiroideos del tejido normal. Se van a hacer un poco más delgados por lo mismo de esa compresión. Y nada más recalcando el aumento de tamaño de los folículos tiroideos. El diagnóstico ya medio lo dijimos, pero para que quede más conciso es un conjunto entre la ecografía, la biopsia por aspiración de aguja fina y la gammagrafía para saber si es un nódulo caliente o un nódulo frío. Ya al saber a qué nos estamos enfrentando, el tratamiento para un nódulo frío usualmente es una resección quirúrgica que tiene un pronóstico excelente, que no tiene recidivas ni metástasis. Y para un nódulo caliente sería darle yodo radiactivo 131 al paciente, que esto consiste en dar un yodo tóxico para que las células que están produciendo hormonas tiroideas de más se mueran. Ya cubrimos lo más importante. Esta es la bibliografía. Hola a todos, mi nombre es Mariana Castillo, soy instructora del Departamento de Patología. El tema que veremos el día de hoy va a ser leiomioma. Para cualquier duda o pregunta que tengan, pueden comunicarse conmigo a través de mi Facebook, que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva. El leiomioma uterino, también llamado mioma, es uno de los tumores de músculo liso más frecuente en mujeres. Es por eso que el órgano que se va a ver involucrado en esta patología va a ser el útero. El tipo de proceso va a ser una neoplasia benigna de tipo mesenquimatosa. Esto es importante que se lo aprendan porque puede ser motivo para pregunta de examen. En etiopatogenia tenemos que hasta el 70% de los leiomiomas uterinos pueden ser probable de origen genético. El gen que más se ha identificado es el gen MET12. Algo importante también que tenemos que recalcar es que estos tumores responden a estrógenos. Es decir, que en diferentes etapas de la vida de una mujer, como por ejemplo la menopausia, estos pueden disminuir de tamaño e incluso calcificarse. En cambio, en el embarazo pueden incluso aumentar de tamaño por lo mismo del aumento del estrógeno. En epidemiología tenemos que un 25% de los leiomiomas pueden estar presentes en las mujeres en años reproductivos, es decir, aquellas pacientes de mediana edad de 30 a 40 años pueden sufrir este padecimiento. Los leiomiomas pueden ser únicos, pero es más frecuente que sean múltiples. Las lesiones clínicamente aparentes son más comunes en aquellas mujeres nulíparas, es decir, aquellas mujeres que no han tenido hijos, y posmenopáusicas. En cuadro clínico tenemos que típicamente son asintomáticos, pero se ve que aproximadamente en un 30% de las pacientes pueden sufrir sangrados anormales, presión en el abdomen, dolor brusco que podría estar relacionado a infartos de estos tumores y disminución de la fertilidad. En cambio, en las mujeres gestantes pueden aumentar la frecuencia de aborto y hemorragia postparto. Es por eso que en un caso clínico hipotético puede llegar una paciente con disminución de la fertilidad y o sangrados anormales, y puede ser esta una causa de ello. En el macro tenemos que los leiomiomas son tumores bien delimitados, redondeados, duros y de color blanco grisáceo. Estos pueden variar de tamaño desde los 2 centímetros hasta los 30 centímetros, cuando estos ya son un poco más fáciles de identificar a través del estudio del ultrasonido. Los leiomiomas pueden aparecer en las 3 capas del útero. Es decir, como vemos en la imagen inferior derecha de la diapositiva, podemos ver que estos tumores pueden aparecer en el espesor del miometrio, que serían los intramurales, haciéndolos los más frecuentes. Después por debajo del endometrio, que serían los submucosos indicados en la flechita morada, y que estos pueden tener por su posición un poquito más de sintomatología, como lo es el aborto, el sangrado normal o incluso disminución de la infertilidad. Y por último, en flechita azul tenemos los que son por debajo de la serosa, los subserosos.
Estos tumores pueden ser más grandes y pueden tener un poco también más de sintomatología compresiva, porque por la misma posición que se tiene del tumor puede llegar incluso a comprimir estructuras vecinas como por ejemplo la vejiga, y nos puede también dar sintomatología urinaria. Aquí tenemos otros 2 cortes o 2 imágenes de leiomioma por si alguien tiene alguna duda acerca de la localización de ellos. La imagen de la izquierda podemos ver los diferentes miomas y el tipo de disposición que se tiene, y del lado derecho tenemos un leiomioma en la capa del endometrio, haciendo que este tipo de leiomioma sea submucoso. Por último, tenemos que estos tumores benignos son bien diferenciados, es decir, como estamos hablando del útero, que es prácticamente músculo liso en su totalidad, todo el corte mayormente va a ser entonces músculo liso. También en estos cortes se pueden observar vasos sanguíneos. Recuerden que para identificar un vaso sanguíneo es que este tiene un epitelio plano simple, y se pueden encontrar eritrocitos que estarían señalando que este tipo de tejido está siendo irrigado. Otros tips para identificar también que estamos en músculo liso es que vamos a encontrar células musculares lisas cuyo núcleo va a ser ovalado y alargado, en la cual en esta patología van a estar en forma de haces arremolinados. Es decir, que todas las fibras musculares lisas van a estar en diferentes direcciones. Y es todo lo que se va a ver en el corte. En el primer corte tenemos una tinción de H y E en donde podemos ver los haces arremolinados, es decir, todas esas fibras musculares en diferentes direcciones, y también las células musculares con su núcleo alargado y ovalado. Otras formas de identificar que no estamos en músculo liso es que hay la ausencia de discos intercalares, como lo habría como por ejemplo en músculo cardíaco, y que obviamente no estamos en músculo esquelético. En el segundo corte también podemos ver lo que son haces arremolinados y prácticamente músculo liso. En esta última diapositiva vemos otros 2 cortes más de leiomioma, en la cual también podemos ver haces arremolinados y las células musculares con sus núcleos alargados y ovalados. La célula característica va a ser leiomiocito, y prácticamente eso es todo. Este tipo de corte en leiomioma es muy fácil para segundo parcial. ¿Por qué? Porque es muy fácil de diferenciar, ya que todo el corte en sí consiste en músculo liso. Para cualquier duda o pregunta que tengan, pueden contactarme, ya saben, en mi Facebook, y éxito a todos. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Carolina Morales. Les voy a explicar el tema de fibroadenoma de glándula mamaria. Antes de comenzar, pues si recordamos, esta será la primera vez que veremos un corte de mama, por lo cual más adelante les voy a explicar un poco sobre su anatomía e histología normal, lo más básico para que se entienda mucho mejor este tema. También en esta diapositiva les dejé mi Facebook por si tienen cualquier duda o cualquier pregunta, ya sea de este o cualquier otro tema, me pueden mandar mensaje con confianza. El órgano que estaremos observando es la glándula mamaria. Si recordamos, esta glándula es una glándula exócrina porque su contenido, que en este caso es la leche, va a vertirse hacia el exterior. Como pueden observar en la imagen, hay varios conductos o ductos lactíferos que van a desembocar en el pezón. Posteriormente, si se fijan, estos conductos se van ramificando hasta convertirse en ductos más pequeños. Esta es una de las partes más importantes de la glándula mamaria. La otra porción son los acinos, o también conocidos como alvéolos. Estos alvéolos, o también conocidos como acinos, se van a reunir formando más grupos, y al momento de reunir nosotros varios alvéolos vamos a conformar un lobulillo. Posteriormente, estos lobulillos van a formar lóbulos que son más grandes. Y ya por último, lo importante también es saber que cada lóbulo va a tener su propio ducto o conducto galactóforo. También recordar que estos alvéolos o acinos, como podemos observar en la imagen de la izquierda, donde dice alvéolo aumentado, podemos ver que primeramente en la porción más interna o de adentro hacia afuera vamos a observar lo que sería la luz del ducto.
posteriormente las células epiteliales, células secretoras, y si vamos de adentro hacia afuera, lo más externo sería la célula mioepitelial, que entre otras cosas nos va a ayudar a la contractilidad. El proceso, pues como ya vimos, estamos en el tema de neoplasias benignas. Su origen, algo aquí importante es que esta tumoración es de origen mixto. Esto quiere decir que vamos a ver un involucro tanto epitelial como mesenquimatoso. Esta tumoración vamos a poder observar cómo hay una proliferación tanto del epitelio, que ya observamos anteriormente, el epitelio de los acinos, el epitelio glandular, como también del mesénquima o del estroma que se encuentra por fuera de estos acinos. Más adelante, de todas formas, vamos a ver una imagen que nos va a representar muy bien esto que les estoy comentando. Para que ustedes puedan recordar al momento de su examen que esta es una neoplasia de origen mixto, recuerden que el nombre de este corte es fibroadenoma. Ustedes pueden dividir la palabra en dos y fibro nos estaría hablando del involucro mesenquimatoso o estromal y adenoma pues ya nos está hablando como tal del epitelio glandular. Este es el tumor benigno más frecuente de mama y también es el más común en mujeres jóvenes y adolescentes. Se presenta entre los 20 a 40 años de edad. La edad media es a los 25 años, o sea, podemos ver que es en mujeres en edad fértil y también es común que se presente en mujeres embarazadas. Más adelante vamos a ver el por qué. Muy bien, ahora vamos a hablar de la etiología y la patogenia de esta tumoración. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, como ya vimos, pues es una tumoración que se presenta principalmente en mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Porque esta tumoración responde muy bien a estrógenos. Las células que conforman este tumor tienen receptores los cuales detectan estos cambios o elevaciones en los niveles de estrógenos por los cuales este tumor se ve favorecido. En pocas palabras, podríamos decir que los estrógenos lo ayudan a alimentarse para poder seguir creciendo, poder seguirse desarrollando y de esta manera podemos encontrar tumores ya sea pequeños o incluso podemos llegar a encontrar tumores más grandes. Incluso es común que después de la menopausia, cuando los niveles de estrógenos disminuyen, estas tumoraciones se vean calcificadas. Esta es una tumoración que también se ha observado comúnmente en pacientes embarazadas, esto por el involucro de estrógenos que se observan en dicha etapa y también se ha visto que en pacientes que reciben algún tipo de inmunosupresión, sobre todo con ciclosporina A, si recordamos, por ejemplo, uno de los momentos en los cuales se puede llegar a dar este tipo de inmunosupresión es después de un trasplante renal. Entonces, en estas pacientes que han recibido este tipo de tratamientos, se ha visto que se favorece para que se desarrollen este tipo de tumoraciones. La única diferencia es que en este caso lo más común es que se desarrollen múltiples o bilaterales, a diferencia de cuando es por un estímulo de estrógenos, que lo más común es que solamente se desarrolle una tumoración en una mama. Ya por último también tenemos que puede desarrollarse por algún tipo de mutaciones. Muy bien, ahora en esta imagen podemos observar muy bien cómo se ve una tumoración benigna. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si se fijan, esta es una tumoración en la cual nosotros podemos definir muy bien sus bordes. Se ven que son bordes delimitados, bordes regulares y tiene una apariencia esférica. Esta es una característica muy importante de una tumoración benigna. También
Otra de las características que podemos observar aquí en la imagen es que tiene un color entre gris y blanco, pero pues podemos ver que es un color uniforme, no vemos distintos tipos de colores como podríamos observar en otro tipo de neoplasias. Algo importante también es que casi siempre vamos a encontrar que es una tumoración única. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea al momento en que nosotros encontremos la tumoración por algún método de imagen, en el ultrasonido o cuando la paciente lo haya palpado, lo más común es que solamente haya una tumoración. Esto, como les comentaba en la diapositiva pasada, en pacientes que están desarrollando esta tumoración a causa de una estimulación estrogénica. Ya a diferencia en las pacientes que pueden haber recibido ciclosporina A o algún inmunosupresor, ahí sí, en ellas pueden incluso desarrollar varios tipos de tumoraciones o varios fibroadenomas. En esta imagen volvemos a observar las características de una neoplasia benigna. Es una tumoración que se ve bien delimitada, uniforme en sus bordes, se ven bordes que se pueden definir, bordes regulares. Puede incluso llegar a tener unas hendiduras, igual en la imagen anterior podíamos observar que tiene unas hendiduras, y su color de igual forma es un color entre gris y blanco. Algo también importante es que puede llegar a tener una apariencia fibrótica o puede estar calcificada. Como les comentaba anteriormente, lo más común es que si la encontramos calcificadas sea en pacientes que ya pasaron o que están en la etapa de la menopausia, en la cual los niveles de estrógenos comienzan a disminuir. Por último, en cuanto al tamaño, estas tumoraciones varían de tamaño, pueden ser desde menos de 1 centímetro e incluso pueden llegar a ser masas grandes que pueden sustituir la mayor parte de la mama. Entonces no tenemos un tamaño definido como tal, puede variar entre estos rangos que les mencioné anteriormente. Antes de comenzar a observar el microscopio de esta patología, tenemos que conocer muy bien su histología normal. En esta imagen podemos apreciar que se ven tejidos de color rosa o acidófilo, que esto corresponde al estroma de la mama, y también podemos observar tejido que se ve más basófilo o más morado, que esto ya corresponde al epitelio, que lo vamos a encontrar, como recordamos, en los acinos o alvéolos y también en los ductos. Posteriormente observamos, por ejemplo, en la porción superior a la izquierda un lobulillo que, si recordamos, está formado por varios acinos o varios alvéolos. Este lobulillo, pues como pueden ver, va a estar cubierto por el estroma intralobulillar. También podemos observar más lobulillos en la imagen, de todas formas están señalados, y pues podemos ver, como comentamos en algunas diapositivas pasadas, cómo cada lobulillo va a tener su propio conducto o ducto intralobulillar. Como mencionábamos anteriormente, tenemos el estroma interlobulillar y el intralobulillar. El estroma que se encuentra interlobulillar va a estar conformado por tejido adiposo y también por tejido conectivo denso o tejido conjuntivo fibroso, va a ser una mezcla de ambos. A diferencia del estroma que se encuentra intralobulillar, este únicamente va a estar conformado por células que son similares a los fibroblastos, y estas células van a tener una respuesta hormonal, una respuesta, como en esta patología estábamos observando anteriormente, una respuesta a los estrógenos como tal. Muy bien, ahora vamos a pasar a describir las imágenes que vamos a observar al microscopio, cuáles van a ser las características de esta tumoración. La imagen de esta diapositiva representa toda la tumoración,
¿cómo la veríamos nosotros al microscopio en el 4x o desde lo más alejado que pudiéramos observarlo? Se va a observar de esta forma. Podemos ver incluso aquí cómo tiene una forma bien delimitada en sus bordes, como veíamos anteriormente en el macro, y pues de esta manera no podemos llegar a apreciar mucho. Vamos a observar más imágenes más adelante. Algo que podemos apreciar en esta imagen es que tiene algo de tejido adiposo, sobre todo en la porción de la derecha, que son los espacios que se ven que no tienen una coloración acidófila o rosa, que se ve como si fueran espacios en blanco. Bueno, si diéramos un poco más de zoom, podríamos ver las características del tejido adiposo. Solamente es para que recordemos también que hay una diferencia entre las mujeres jóvenes y las mujeres adultas. En mujeres jóvenes, lo más común es que el tejido adiposo no sea mucho, a diferencia de en las mujeres adultas, donde vamos a ver en la mama mayor cantidad de tejido adiposo. Muy bien, ahora en esta imagen podemos observar con un poco más de zoom las características de esta patología. Recordemos que pues es una patología que nos va a estar desarrollando o nos va a estar formando tejido como si fuera de la glándula mamaria normal como tal, pero pues lo vamos a observar que va a tener unas características diferentes, por lo cual, bueno, primero vamos a mencionar lo que estamos viendo en esta imagen. En el número 1 encontramos el tejido interlobulillar, en el número 2 es el tejido intralobulillar o el tejido que se encuentra también revistiendo o cubriendo por fuera los ductos o conductos y también los acinos o las glándulas. Lo que está señalado con las flechas son los ductos y también las glándulas. También podemos observar unos quistes que son los que están delimitados por la línea punteada. Y ahora, ya que sabemos a qué corresponde cada cosa, vamos a observar cómo en esta patología el tejido intralobulillar va a estar proliferando o va a estar aumentado en cuanto a cantidad. Si recuerdan, este tejido estaba conformado principalmente por fibroblastos, que eran los que responden al estímulo hormonal, en este caso a los estrógenos. Entonces, básicamente lo que vamos a estar observando, si recordamos y nos basamos en que esta es una neoplasia de origen mixto, vamos a ver una proliferación del estroma, que es el estroma intralobulillar conformado principalmente por fibroblastos. Recuerden que estos fibroblastos o estas células similares a los fibroblastos responden a estímulos hormonales. En este caso, la hormona a la que están respondiendo es a los estrógenos. Y también vamos a ver una proliferación del epitelio, el epitelio que está en los ductos o conductos y del epitelio que está en los acinos, o sea, en las glándulas como tal. Recordemos que son glándulas túbulo alveolares o túbulo acinares. Entonces vamos a ver una proliferación de ambos, tanto del epitelio como del estroma. Y también lo que podemos observar es que este estroma empuja la luz de los ductos o la oprime, lo cual da una apariencia de una Y o una Y, o también se le conoce como patrón estrellado. De todas formas, les voy a dejar en la diapositiva cuál sería la Y. No siempre la vamos a ver, pero sí podemos observar, si nosotros viéramos todo el corte, pudiéramos observar varias. Normalmente estas Y pueden estar invertidas como en esta imagen. Se los voy a dejar bien representado para que se entienda mucho mejor.
Lo que les mencionaba anteriormente del patrón en Y también se va a ver favorecido porque los conductos galactóforos tienen la hiperplasia de su epitelio. Recuerden que el epitelio es lo que vemos más morado o más basófilo, y pues esta hiperplasia también hace que vaya disminuyendo su luz, o sea, va a haber más células dentro de este ducto o conducto, lo cual va a hacer que la luz se vaya cerrando, lo cual también pues da lo que les mencionaba, el patrón en Y. Entonces este patrón en Y se forma tanto porque el estroma está empujando al ducto hacia adentro o está haciendo que su luz se cierre, y pues porque hay una hiperplasia del epitelio del ducto como tal. Aquí en esta imagen, que ya la vemos mucho más de cerca, se puede apreciar muy bien cómo hay una proliferación del estroma y también del epitelio. El estroma intralobulillar es lo que nosotros vemos señalado con el número 1, y el epitelio lo que se ve más basófilo, que es lo que está señalado con el número 2. Si se fijan, este estroma intralobulillar empuja hacia adentro al ducto o conducto, lo que hace que su luz se vaya cerrando o se vaya obliterando. De igual manera, también esto se ve favorecido por la hiperplasia del epitelio como tal del conducto. Incluso podemos ver alrededor algunas glándulas que ya se ven completamente cerradas, de igual forma porque el epitelio está aumentado en cuanto a cantidad. En esta imagen nuevamente vemos cómo hay un aumento del estroma intralobulillar, el cual lo podemos observar de un color basófilo pero un poco más tenue, es un morado más claro. Si se fijan y recuerdan, estaba conformado por células similares a los fibroblastos. Estos fibroblastos los vamos a ver de cómo su núcleo se ve alargado, o también se le conoce como en forma de huso. Y también lo que podemos observar en esta imagen es que aquí de igual forma se ve como el epitelio que está revistiendo a los ductos o conductos tiene una hiperplasia, lo vemos aumentado en cuanto a su cantidad. Incluso podemos ver aquí también lo que es el patrón en Y, lo que vendría representando la Y, su porción inferior estaría ya casi obliterada. Como les mencionaba anteriormente en las otras imágenes, muchos de los ductos van a estar obliterados por completo. Aquí podemos ver el ducto que se encuentra a la izquierda, como ya está completamente cerrado debido a que el epitelio está proliferando, y pues también se ve favorecida esta oclusión de la luz por el aumento de los fibroblastos o del epitelio intralobulillar que se encuentra alrededor del ducto.
En cuanto al cuadro clínico, bueno, la paciente lo va a poder palpar principalmente en el cuadrante superior externo. Puede estar en algún otro cuadrante, pero aquí es más común. Normalmente va a ser un único nódulo, no va a presentar dolor y puede llegar a ser móvil, ya sea al momento de que la paciente lo esté palpando o haya encontrado este nódulo, y también al momento de que el médico esté realizando la exploración. Si recordamos, es una tumoración que se presenta sobre todo en mujeres jóvenes, por lo cual el primer estudio de imagen a realizar sería un ultrasonido, en el cual de igual forma lo podemos ver como una masa bien delimitada, con bordes bien definidos. En cuanto al tamaño, pues ya habíamos mencionado, puede variar desde 1 a 3 centímetros hasta masas mucho más grandes que pueden incluso ocupar la mayor parte de la mama. En la imagen de la izquierda estamos observando un ultrasonido que, bueno, si recordamos, pues es el estudio de elección también, sobre todo en pacientes antes de los 35 años que no tengan factores de riesgo. Ya en pacientes después de los 35 o 40 años se prefiere y se debe de realizar la mamografía, como la que estamos observando en la imagen de la derecha. Esta imagen es de su libro de patología. Aquí de igual forma podemos observar cómo es una masa que tiene sus bordes bien definidos y es una masa que se puede observar también bien circunscrita. Ahora vamos a mencionar un poco rápidamente la categoría BIRADS, que debe su nombre a sus iniciales en inglés. Este es un sistema de reporte y una base de datos de imágenes mamarias que pues es un método utilizado por los radiólogos. A ellos les sirve para poder interpretar y también comunicar los resultados de la mamografía. Como podemos ver, va desde el número 0 hasta el 6, siendo el número 0 una imagen que es no concluyente, por lo cual es necesario realizar estudios adicionales o comparar con estudios previos. En el número 1 vamos a encontrar una mama normal. Por ejemplo, algunos de los hallazgos normales que podríamos encontrar son calcificaciones dérmicas, calcificaciones vasculares o ganglios linfáticos con cambios grasos. Posteriormente seguimos con la categoría 2, que es un hallazgo benigno. Aquí podríamos encontrar el fibroadenoma de glándula mamaria. Después vemos el BIRADS3, en el cual es un hallazgo probablemente benigno. Para que nosotros podamos establecer que es un hallazgo probablemente benigno o una categoría 3, debemos de realizar una valoración inmediata. Se deben de hacer proyecciones adicionales o se puede hacer también una ecografía. Y pues con 2 años de seguimiento es suficiente para que nosotros podamos establecer un diagnóstico ya como tal de que lo que encontramos es algo benigno.
En la categoría 4 observamos que es un hallazgo probablemente maligno. El hallazgo pues tiene un valor predictivo positivo para cáncer entre el 29 al 34%, incluso puede ir hasta un 70%. Aquí podemos observar, por ejemplo, nódulos que tienen una morfología irregular, una densidad que es similar al parénquima, que tienen un contorno microlobulado o que está mal definido, y también podríamos observar que hay pérdida de la arquitectura normal de la mama. Aquí lo que debemos de hacer es mandar o derivar a la paciente a un hospital de un nivel más alto para que le puedan realizar el abordaje inmediato necesario. Después podemos observar la categoría número 5, que nos habla de un hallazgo altamente sugerente de malignidad. Este hallazgo tiene un valor predictivo positivo para cáncer superior al 70%. Se debe de realizar una toma de biopsia y comenzar un tratamiento. Por último, la categoría 6 ya nos habla de una malignidad que ya fue confirmada histológicamente. Por último, el tratamiento depende de los factores de riesgo de la paciente. Puede ser un manejo conservador con un seguimiento clínico cercano o incluso puede llegar a requerir la excisión quirúrgica. Sobre todo esto es cuando la paciente presenta dolor o que la tumoración está ocasionando algunos síntomas.